¿Qué obstáculos enfrentamos al vivir nuestra libertad en Cristo? Voy a mencionar algunos obstáculos que todos y cada uno de nosotros enfrentamos al vivir nuestra libertad en Cristo. El primer obstáculo es la tentación a pecar. La tentación a pecar. Todos somos tentados. Unos cedemos a esa tentación y como resultado el obstáculo del pecado. El segundo obstáculo que voy a mencionar es el obstáculo del legalismo o fariseísmo. Todos corremos el riesgo de caer en el legalismo, de caer en que las cosas se hagan no a la manera de Dios, sino que a nuestra manera. Eso quiere decir que creemos que como nosotros hacemos las cosas, todo el mundo las debe de hacer. El tercer obstáculo que quiero mencionar son los ataques espirituales. Los ataques espirituales. Todos los creyentes en Cristo somos atacados espiritualmente. Satanás y sus demonios se han ensañado contra todos aquellos que han puesto su confianza en Jesucristo como el único y suficiente Salvador de sus almas. Esos son algunos de los muchos obstáculos que nosotros podemos enfrentar diariamente. Esto no es asunto de que ocasionalmente, no, diariamente. Diariamente somos tentados, diariamente corremos el riesgo de caer en el legalismo, diariamente somos atacados espiritualmente. El título de lo que quiero compartir con ustedes es comprendiendo nuestra libertad en Cristo. Comprendiendo nuestra libertad en Cristo. Y yo quiero invitarle a que usted abra su Biblia en el Nuevo Testamento, en Gálatas capítulo 5, y estaremos haciendo lectura en la palabra de Dios del verso 7 al 10. Gálatas 5, versos 7 al 10. Ese es el pasaje. Así que por favor, abra su Biblia o ahí en su celular, puche la tecla y abra esa Biblia electrónica. En Gálatas 5, versos del 7 al 10, leemos de la palabra de Dios. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? Seguro que no fue Dios, porque Él es quien los llamó a ser libres. ¿A qué nos llama Dios? Ser libres. Esa falsa enseñanza es como un poquito de levadura que impregna toda la masa. Confío en que el Señor lo guardará de creer falsas enseñanzas. Dios juzgará a la persona que los está confundiendo, sea quien fuere. Pablo advierte a los Gálatas sobre los obstáculos de su libertad. Las falsas enseñanzas y el legalismo pueden corromper su comprensión y práctica de la libertad en Cristo. Entonces tenemos dos obstáculos mencionados que pueden entorpecer el hecho de vivir en la libertad que Cristo ha adquirido para nosotros. Lo son las falsas enseñanzas y el legalismo. Vamos a tratar estos obstáculos.
obstáculos que nos impiden vivir y disfrutar de nuestra libertad en Cristo. Primero tenemos la tentación. ¿Qué es lo que tenemos primero? La tentación. Tenemos la tentación al pecado. Y vamos a la palabra de Dios en Santiago 1. Santiago 1. ¿Cuál es el pasaje? Santiago 1, versos 14 y 15. Vaya ahí rápidamente en su Biblia, le ruego. Santiago 1, 14 y 15. Leo de la palabra de Dios. La tentación viene de nuestros propios deseos. ¿De dónde viene la tentación? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da a luz la muerte. Los deseos pecaminosos, mis amados hermanos, pueden alejarnos. Escuche bien, los deseos pecaminosos pueden alejarnos de la libertad que tenemos en Cristo, llevándonos nuevamente a la esclavitud. ¿Cómo podemos saber cuando un deseo es pecaminoso? Un deseo es pecaminoso cuando ese deseo no se alinea con la santidad y la voluntad de Dios. Si lo que queremos no está de acuerdo con la palabra de Dios, si lo que deseamos está fuera de lo que la palabra de Dios nos indica ser la voluntad de Dios para nosotros como hijos de Él, entonces es un deseo pecaminoso. Para nosotros conocer cuando un deseo está fuera de la voluntad de Dios, tenemos la palabra de Dios. ¿Qué tenemos? La palabra de Dios. No solamente tenemos la palabra de Dios, también contamos con la presencia y la ayuda del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Para nosotros resistir la tentación, mantengámonos vigilantes. ¿Cómo debemos de mantenernos? Vigilantes. Los hijos de Dios nos mantenemos vigilantes a través de la lectura de la palabra del Señor y de la oración. Es necesario que confiemos en el poder de Dios. ¿En qué tenemos que confiar? En el poder de Dios para vencer los deseos pecaminosos. Como segundo obstáculo, tenemos el legalismo. ¿Cuál es el segundo obstáculo? El legalismo. ¿Qué es el legalismo? ¿O qué es ser legalista? Vamos a Gálatas capítulo 2, verso 16, para dar respuesta a esta pregunta. Gálatas 2, verso 16. Leo de la palabra de Dios. Estamos en Gálatas 2, verso. Sin embargo, sabemos que una persona por la fe en Jesucristo y no por la obediencia de la ley. Quiero leer nuevamente esta porción. Sin embargo, sabemos que una persona es declarada justa ante Dios por la fe en Jesucristo y no por la obediencia a la ley. Y nosotros, ¿quiénes? ¿Quiénes? Y nosotros hemos creído en Cristo Jesús para poder ser declarados justos ante Dios por causa de nuestra fe en Cristo, y no porque hayamos obedecido la ley, pues nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. Nadie jamás será declarado justo ante Dios mediante la obediencia a la ley. El legalismo o ser legalista es confiar en nuestra propia justicia y en la ley para agradar a Dios. Guardar la ley para agradar a Dios socava la gracia
y la libertad que tenemos en Cristo. Guardamos la ley, mis amados hermanos, porque Él se ha agradado de nosotros a través y únicamente a través de Jesucristo. Los creyentes. ¿Quiénes? Los creyentes. ¿Quiénes? Los creyentes que disfrutan la libertad en Cristo son los que comprenden que Dios se agrada de todos aquellos que han confiado en Jesucristo como el único medio para la salvación. Y como resultado de esa comprensión, cumplimos con la ley de Dios. Rechacemos el legalismo. ¿Qué tenemos que hacer? Rechazar el legalismo. Abracemos la gracia y vivamos por fe, no tratando de ganarnos el favor de Dios a través de las obras. Un tercer obstáculo al que quiero hacer mención es el obstáculo de la guerra espiritual. El obstáculo de la guerra espiritual. Efesios capítulo 6, verso 12. Efesios 6, verso 12. Vaya ahí en su Biblia o en su celular a Efesios 6, verso 12 y le suplico, sígame en la lectura de la palabra de Dios. Efesios 6, 12. Pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. El enemigo busca engañarnos y aplastarnos. ¿Qué busca el enemigo lograr? Engañarnos y aplastarnos. Pero estamos llamados, todos nosotros creyentes en Cristo, a permanecer firmes en la victoria de Cristo. Hagámosle frente a la guerra espiritual. Hagámosle frente a la guerra espiritual. Pongámonos la armadura de Dios y mantengámonos firmes contra las maquinaciones del enemigo. Hay un último obstáculo al cual quiero referirme en este momento. El obstáculo de la separación eterna de Dios a causa del pecado. Ahora, la vida, muerte y resurrección de Cristo supera ese y todos los obstáculos. Para superar el obstáculo de la separación eterna de Dios, es necesario arrepentirse de los pecados y dejar de confiar en tus propias fuerzas para agradar a Dios. Confía en Jesús para la salvación de tu alma y así experimentar una vida plena en Cristo, capaz de superar los obstáculos en el camino. A todos los creyentes quiero hacerles un llamado. Este llamado es un llamado al compromiso. Como creyentes en Jesucristo, comprometámonos a resistir la tentación. ¿A qué debemos de comprometernos? A resistir la tentación. Este compromiso será posible en nuestras vidas si permanecemos firmes en la lectura de la palabra de Dios, en la meditación de la palabra de Dios y compartimos el mensaje de esperanza con aquellos que están a nuestro alrededor. El resistir la tentación, mis amados hermanos, será posible si nosotros permanecemos en íntima comunión con Dios. Es ahí la importancia de que la oración sea una prioridad en la vida de cada uno de nosotros. Hay otro compromiso que quiero llamarles a considerar: el rechazar el legalismo. No permitamos, bajo ninguna circunstancia, el ser arrastrados por falsas enseñanzas. Una vez más, hago énfasis en el hecho de la importancia de la lectura de la palabra de Dios.
Leer la palabra de Dios, mis amados hermanos, es posible cuando el Espíritu Santo nos inquieta y nosotros respondemos a esa inquietud. Un último llamado de compromiso es al de confrontar, al de pararnos firmes para hacerle frente a la guerra espiritual. Para ello se hace necesario que obedezcamos las palabras inspiradas por el Espíritu Santo de Dios al apóstol Pablo. Tenemos que ponernos, tenemos que asirnos, tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios. Es así y solamente así, tomando este compromiso, que lograremos mantenernos firmes en la libertad que Cristo nos ha dado. Quiero invitarles a que tengamos un momento de oración. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre,